el contexto. Y después vamos, dale. Antes, la justicia social es un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! Por eso tienen a su líder presa. Porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia. Deja de mirarte al espejo, Martínez. Los chorros son ustedes. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Aerolíneas Argentina este año generó ganancias por 100 millones de dólares. ¡Anda a buscarle al ángulo, Cuca! Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero. ¡Manga de delincuentes! La corrupta además firmó un memorándum y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Chinos y chorros! ¡Manga de corruptos! Por eso defienden tanto a Piedrita, por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros. Dale, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia. Lucas, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les... Muy fuerte, lo hablamos recién con Carlos Rucauf, con Luis Gasulla, con Nico Pizzi, muy fuerte. Hay gente a la que no le gusta esto y no le gusta para nada. Y hay mucha gente, hoy, la verdad, te lo digo con sinceridad, Cristina, me pararon no más de 3 personas, una cuarta, pero con otro discurso. 3 personas en la calle diciendo, por fin, alguien le para el carro a estos, y algunos decían, corruptos, chorros, delincuentes y asesinos. Yo decía, asesinos no, cómplices de los asesinos, decían algunos. Bueno, creo que ayer con las medialunas calientes, digamos, apenas había ocurrido el discurso, yo te decía, Milei es kirchnerismo, todo lo que mucha gente le querría decir, es decir, está representando al electorado que lo votó. La rabia. Del otro lado, también está, digamos, encarnizándose con un enemigo que está en su momento de mayor debilidad. Del otro lado están todos aquellos con los que tejió consenso para las leyes, pero a Milei no le va a rendir decir, miren, tejí consenso. Le va a rendir señalar al enemigo. Porque ahí está lo que a él, lo que delinea su propio perfil, Luis. Mira, vos ayer decías, en esta línea, yo decía, podría ser, pero para mí, primero fue espontáneo y segundo, está expresando la voz de muchísima gente. Es la vieja grieta. La rabia es de la una vieja parte de la grieta. Argentina. Es la vieja grieta, Luis, porque en un punto, acá no es que estamos ante dos espacios moderados que se hablan con palabras elegantes. Hay gente que esperaría del presidente solemnidad o cierto aire flemático, cierta sobriedad. Nunca va a ser Milei así, porque además quiere que no lo vean como un político. Entonces él se calza el traje de lo políticamente incorrecto, porque la corrección política es lo que él considera que lo va a sacar del lugar por el cual lo eligieron. Mira, hoy había muchas lecturas, dentro y fuera del gobierno. Para mí, la rabia está presente. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Claramente, lo que hizo Milei se reproduce en la última frase que ustedes reprodujeron. La mayoría de la gente le gusta que castiga el kirchnerismo. Esto está muy claro. Esto es lo que la sociedad espera hace rato. Que le digan desde una punta a la otra del circuito kirchnerista, el mismo circuito que ustedes hablan cuando hablan de la AFA, por ejemplo, o de las complicidades con la AFA. Bueno, la gente quiere que se les diga las cosas como son. Y ayer Milei, yo no creo que haya ido improvisando. Fue a buscarlos, fue a marcarlos y se llevó la ovación de la mayoría. Obviamente ahora, el odio de la minoría. Para mí, cuando él... ¿Me pones esto? Poneme el corte o poneme la cumbia. Cuando le dice a Juan Grabois, el oligarca vestido de pordiosero está expresando muchas cosas. ¿Qué tenés para mostrarme, Lula? ¿El corte o la cumbia? El corte. Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero.
Sí, seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje. Ahí lo tenemos, y se ríe. Ayer vos misma, Cristina, decías, con mucho criterio y con esa mirada fina y detallista que tenés, está haciendo un stand-up. Sí, está haciendo un stand-up. Claro, pero la mayoría perdón, de la gente se lo banca al stand-up. pocos personajes tan desprestigiados como Juan Grabois. Bueno, Pocos tan radicalizados como Juan Grabois. Entonces, Claro. elige, o sea, la contraparte que elige está definida también en el sentir de la calle y sobre todo de sus propios votantes. Pero te digo una cosa más, Luis. Yo daba el ejemplo ayer del Parlamento inglés. En el Parlamento inglés se dicen de todo. están a los gritos, se dicen de Apasionante. todo. Es un código. Los Es un caballeros código. dejan de serlo. Sí. Y tenía esta lógica de contrapunto, porque cualquiera le diría a Milei, no te enganches con lo que te digan, no le des escenario a otro, que es la Sí. lógica acá, no le des bolilla, habla como si nada. Yo entrar en un contrapunto, que acá una pregunta interesante es, ¿cuánto de esto era estrategia? ¿Y cuánto de esto es la confianza de Milei? Porque por primera vez llega a un Congreso Claro. donde no es minoría. Lo segundo. Llega para con, mí lo segundo. llega Lo con un segundo. músculo de gobernabilidad que no tenía y llega, atención, a un Congreso donde el kirchnerismo lo ponía... A un show a la política que para mí no solamente es alimento para nosotros los periodistas, que de alguna manera, digámoslo también claramente, nosotros mientras lo veíamos decíamos, ¿nosotros qué hacíamos? ¿Cuál era la reacción de nosotros, nuestra? Estábamos acá con José del Río, hacíamos, no, pues, esta era nuestra reacción, porque es show, porque le aporta al show. Yo no sé si es bueno o malo, lo estoy describiendo. Fíjate las cosas que le aporta al show, que sale a decirle oligarca por diosero y en 2 minutos los chicos, no sé de dónde, le suben una cumbia, a mi entender, espectacular. Yo me acordaba de lo que suele decir Jaime Durán Barba, Claro. que suele decir, si el político aburre, ya perdió. Por eso, esto no aburre, veámoslo. Oligarca disfrazado de pordiosero, predicas pobreza y tomas lo ajeno, te mostras austero, tono sincero, pero tus curros ya los conocemos. No usas traje, usa discurso, la culpa es del otro como recurso, te vestís de barro para la foto, pero en el barro siempre estuvo el otro. Te haces el devoto, vos compungida, luz en la mano, cámara prendida, sermón de domingo, mirada herida, pero el Estado siempre fue tu guarida. Y dura como 2 minutos, pero nos divertimos todos, Luis, con esto, ¿no? Sí, claro. Ah. Y además, bueno, yo no sé si elige a los contrincantes. Me parece que eligió a todo el mundo. Cualquiera que le decía algo, Milei le dedicó unas palabras. Bueno, kirchnerismo de la izquierda, Luis. Claro, claro. Pero, ¿querés que te diga? Nosotros creo que lo estamos analizando con una lógica de periodista clásico. Bueno. Y acá pasó lo siguiente. Se ríe Rucauf. No, está mira. bien. ¿Desde cuándo Pasa lo somos siguiente, periodistas dice, clásicos? Milei, que está con una adrenalina bárbara, adrenalina, ¿cómo se dice? ¿Qué es? Dopamina, adrenalina, bárbara, le firma, ¿vos viste lo que fue la firma? En el Enorme. en el coso, No, vamos a fue hacer la Argentina grande de nuevo. Va, y arranca el discurso y dice, che, podrían aplaudir ustedes también, ¿no? Le dice, acá lo de Ahí la arrancó a pudrirse. a fue a los de la buscar. derecha, acá los de la derecha, Nico Pizzi, Maglietti, Mauro Embé, especialista internacional, podrían aplaudir ustedes también, ¿no? Aplaudan, chicos. Claro, bueno, pará. Entonces, que salen los kirchneristas y la franquicia de los kirchneristas, Miriam Bregman, Piripipi y Del Caño, a decir, ¿así que nos mojan la oreja? Pero ya mucho antes habían empezado. Grabois con el signo de los Juegos del Hambre, que parece un saludo nazi, ¿no? Sí, claro. ¿No? Totalmente, pero te puedo decir una cosa. ¿Cómo no? Milei estaba tan seguro de lo que iba a decir que la cumbia estaba preparada. Esto es, cuando él le dice a Grabois lo que le dijo, la cumbia ya estaba editada. Esto es, por eso digo, Milei de ayer no es un Milei desbocado, es un Milei que fue a buscarlos, los encontró y la gente le gustó que los encontrara, y el rebote de la cumbia posterior lo que demuestra es cómo acertó en la descripción. Esto que nosotros siempre hemos llamado acá, contigo, que no sos clásico, ya hace rato dejaste de ser clásico. Soy un clásico moderno. Sos un disruptor total. Digo, en este mismo programa vos hablaste en su momento de los mercados por todos los sectores, y te voy a decir más.
Si hay un tipo detestado por millones de peronistas, ¿Ah, sí? es Grabois. Bueno, pero te recuerdo, Carlos, que fue el candidato elegido por Cristina. Claro. Tienen que tratarse la neurosis, porque la votan a Cristina, detestan a Grabois, pero luego lo votan a Grabois cuando Cristina les Nunca ordena. eligió bien Cristina Kirchner. Pero ¿no? los votan, pero los peronistas los hombres, votan, digo, Carlos. Pero los Cristina terminan- nunca eligió bien Sí. los hombres. Cristina Kirchner, digo, ¿no? Bueno, ahora, también, hay razones para despreciar a Grabois. Olvídate, Milei, ¿no te gusta? Perfecto, todo bien. Mirá lo que hace Grabois cuando entra al recinto y después cuando sale del recinto. Primero cuando entra al recinto. Dale. Habiendo finalizado el cuarto intermedio, continúa la sesión de asamblea. Invito al presidente de la Nación Argentina a ingresar al Recién empezaba a hablar el presidente. ¿Eso no es una falta de respeto? ¿No es una provocación, Cristina? ¿Lo es? Ah, ¿dudás? Después, Hasta- no. Es que lo que pasa es esto. Después de Cariñano desenchufando los taquígrafos, de Quintela llamando a armar un 2001, esto es la misma serie, ¿me entendés? Sí, pero a mí- No me extraña. Bueno. No me extraña. De alguna manera ellos quieren obstruir el funcionamiento normal del sistema. Y bueno, entonces la grieta se presenta casi naturalmente. Porque El cuando vos le kirchnerismo, decís... Luis, el kirchnerismo está radicalizado Bueno. porque no tiene argumentos para convencer. Exactamente, Entonces lo que hizo comparto. Milei es señalarlos diciendo ellos son el pasado. Comparto. Y lo ayuda en una transición donde tiene que pasar todavía un tiempo para que muestre los resultados que él mismo querría. Ahora, cuando Grabois le dice cagón al presidente, ¿lo está provocando o no? Porque Grabois le dijo cagón a cualquier presidente de la nación. ¿Se le puede decir cagón? Ahora lo mostramos. Débora, buenas noches. Me debe haber dicho 10 insultos seguidos, Luis. Sí, pero no hay que naturalizarlo. Ni eso, ni que le diga cagón al presidente. Claro, porque, a ver, todos hemos tenido, el que no tiene un episodio duro con Grabois, no ha ejercido esta profesión en los últimos 10 años de la vida pública argentina, pero una cosa es la investidura presidencial, ¿no? Igual a mí, ¿sabes qué? Me parece que hubiera sido muy interesante que el gobierno permitiera mostrar, porque la transmisión es oficial y es una decisión del gobierno, a quién enfoca, a quién Sí. no. Ya lo vimos en las inauguraciones pasadas del gobierno de Milei, que el Sí. foco está puesto en la figura del presidente. Que mostrara la oposición. Que mostrara la oposición, Bueno. que dejara que se escuche, porque hoy entrevistábamos a muchos dirigentes, incluso los periodistas acreditados, como no podían estar, que nos contaban que era un insulto Está- tras otro, está y no cor- lo pudimos ver. Muy bien, es correcto. La verdad que hubiera sido interesante. Macri, cuando fue presidente, planteó eso que ahora estás diciendo Yo vos. creo Mirá que lo sería le pasó. mejor, Mirá sería lo que le mucho pasó a mejor. Macri. Mirá lo que le pasó. Recordemos a Macri que le hicieron prácticamente lo mismo. ¿Lo ponés, por favor? Pero bueno, Señores, los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá. Mirá, ese fue Bueno, el un secretario de presidente Agricultura, más Ferrey. psicoanalizado, Sí. ¿no? Macri, porque tuvo esa reacción. A ver, cuando el análisis político acá no puede escapar a la estructura Sí. psíquica de personalidad de cada uno de los líderes. pero era otra la teatralidad. Era otra, y de otra la política personalidad de también, Macri. otro Sí. estilo en el manejo, incluso con una Sí. oposición Yo les puedo muy hacer una recalcitrante. pregunta real, humana. ¿A ustedes a veces cuando los putean o los agreden, no les da ganas de decirle de todo? A mí quién? no. Pero, Sí. pero repito, es la estructura de personalidad de cada Sí, uno. sí. ¿Sabés qué pasa? ¿Pero qué haces? ¿Te dejas que Y a mí te- en general no me salta la Sí. térmica tan fácil, la Yo verdad que estuve no. años bancándome en la calle a los kirchneristas diciéndome las barbaridades más brutales desde lo personal, de lo familiar. Yo, por supuesto que trato de evitarlo. Ahora, Luis, un día en sabes cómo le nosotros, respondo, ¿no? mirá, yo te voy a poner Y así. la suya también. En nosotros los periodistas es una cosa. Yo por la mía, cuando me pasó este evento con Grabois o cuando me pasó con Alberto Fernández o en las discusiones que tuve con cualquier político, yo no entro. Ahora, un político puede hacer uso de ese momento para dar otro tipo de mensajes. Entiendo. Para un político puede ser redituable para expresar